Somos GMI, Gestoría Médica Integral. Único servicio de trámites administrativos a distancia, exclusivo para profesionales de la salud. Trámites para argentinos y extranjeros. Residencia argentina en migraciones para documento argentino. Conválidas de títulos académicos. Colegiaciones. Habilitaciones de entidades de salud. Y mucho más. Gestoría Médica Integral. Visítanos en www.gmi.com.ar o nuestro teléfono 116-039-2700. Gestoría Médica Integral. Sabemos que tu tiempo es valioso y nosotros somos los encargados de cuidarlo. Bueno, gracias, Mario, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema complejo desde todo punto de vista, que hace un tiempo importante que se está conversando de esto, que es la masculinización de tórax en pacientes trans. Por eso hemos convocado a la especialista, la doctora Julieta Hierro, quien es especialista en cirugía plástica, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires y Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola Jorge, buen día. Bueno, feliz día para vos y tus compañeros. Muchísimas gracias. Un placer escucharla. Muchas gracias por atenderme. Igualmente para mí. Bueno, la verdad que sí, es un tema que en tantos años no hemos tocado porque creo que es un tema más, yo no diría de la actualidad, sino, bueno, ya sí, de la actualidad sí, desde hace algunos años a la fecha, desde la famosa ley, y la verdad que este tema es complejo desde lo social, pero desde lo quirúrgico, humano, social. Digo, qué difícil no para usted, digo, como profesional, pero hay que tener una empatía importante a la hora de recibir un paciente con estas necesidades quirúrgicas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por empezar que sí, es un tema de la actualidad, si bien la ley está desde el 2012 dando vuelta en la sociedad, toda esta movida de hablar de pacientes trans, de pacientes cis, que ahora si querés podemos hablar de la diferencia que hay en cuanto a eso, implicó un cambio en la sociedad también. Entonces, a medida que todos empezamos a hablar y empezamos a como normalizar el tema, entre comillas, se empezó a difundir más, porque no es no es una cirugía que uno realice desde ahora, se hace desde muchos años. Pero bueno, tiene un poco más de vigencia porque se empezó socialmente a hablar más el tema en realidad. Eso estaba pensando antes de entrevistarla, si esto formó parte de su formación, si estaba dentro de la formación quirúrgica o se tuvo que adecuar a los nuevos tiempos. No, me tuve que adecuar, pero vos pensás que yo la primera cirugía de adecuación de tórax la hice en un pacientito, en un pacientito de 17 años y fue hace como 15 años. Jovencito. Claro, entonces no es algo que yo esté haciendo ahora, desde hace poquito tiempo, pero bueno, sí con más asiduidad en realidad. Pero tiene que ver con esto, con que los pacientes o las pacientes, o les pacientes, como llamamos ahora, se empezaron como a animar un poquito más y ahora saben que tienen posibilidades. Entonces nada, se amplió un poquito más el campo, en realidad. Pero tiene que ver con un concepto de la sociedad, me parece, en realidad. Hasta el idioma estamos cambiando. Hasta el idioma, sí, bueno, sí. Yo estoy un poco reacio a esas cosas, pero bueno. A ver, doctora, me iba a hacer una diferenciación y yo la corté justo. Sí, mira, yo también estoy un poquito en desacuerdo con lo que es el lenguaje inclusivo. No pasa nada. En este caso, a ver, hay que distinguir por la sociedad, esto no queda claro. Hay que distinguir lo que uno elige sexualmente, que vos sexualmente podés desear acostarte con un hombre o con una mujer o con ambos. Entonces vas a ser homosexual, bisexual o heterosexual, en todo caso. Y después tiene que ver, más allá de con qué elijas vos sexualmente, cómo te autopercibís, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una mujer y me percibo mujer. Entonces hablamos de que soy una persona cis. Hay casos de... cis. Hay casos de personas que nacieron de sexo femenino y no se perciben como tal. Claro. Y empiezan a vestirse y a comportarse
como personas de sexo masculino. Entonces hablamos de personas trans. Bien, bien. Y en el medio de todo esto hay una rama o una indicación de pacientes que no se autoperciben ni cis ni trans, entonces hablamos de pacientes no binarios. No en este binarios. caso de pacientes no binarios, colocarles el paciente o la paciente no se puede. Claro. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, básicamente. Imagino, doctora, que antes de realizar una cirugía de tamaña decisión y práctica quirúrgica, y la complejidad que esto lleva, amerita, pregunto, ¿no? Psicólogo amerita la decisión final, ¿no? Para que usted diga, bueno, sí. No, en realidad no, porque mira, cuando todo esto comenzó, cuando toda esta movida comenzó, como había mucho desconocimiento del tema, nosotros hablábamos de pacientes transgénero. Y hablábamos de pacientes transgénero y lo entendíamos como una patología, como una enfermedad. Entonces los mandábamos al psicólogo, los mandábamos al psiquiatra para que nos dé una devolución y les ponga como un rótulo, un mote o un diagnóstico al paciente. Hablábamos de disforia de género en realidad. Era eso, disforia de género. Y era una patología, se entendía como una enfermedad. Hoy en día no. Hoy en día está únicamente la escucha del paciente y el deseo del paciente. Bien. Si la persona que acude a la consulta, sea se perciba varón o se perciba mujer, desea un acompañamiento terapéutico para transitar este momento, bueno, se le brinda esa posibilidad. Pero no es que se requiera como para tener un diagnóstico o un veredicto, entre comillas. Es simplemente el deseo del paciente y lo que nosotros escuchamos cuando nos cuenta el paciente, nada más. Bien. Doctora, para que quede claro, cuando hablamos de masculinización de tórax, ¿estamos hablando también de los genitales o solamente de la parte de las mamas, supongamos? Cuando nos referimos a masculinización de tórax es solamente la parte del tórax. Después está toda también la parte de genitalidad para pacientes trans masculinos o trans femeninos. Pero si uno habla de masculinización de tórax, únicamente se refiere a la parte anatómica de tórax. Entonces, se puede utilizar el término de, supongamos, una mujer que quiere sacarse los pechos, ¿es una mastectomía? La técnica quirúrgica en sí es una mastectomía, porque nosotros en los pacientes trans masculinos, o sea, en los pacientes que se autoperciben como masculinos, le sacamos la mama. O sea, es una mastectomía. Bien. Es una mastectomía de adecuación a la identidad de género autopercibida. Ese sería todo el título. Y lo que hacemos es sacar la glándula, toda la glándula, para darle al tórax una forma más masculina. Y después las cicatrices que vamos a dejar, eso depende de cada paciente. Depende de la forma del tórax, de cuánta glándula tenga el paciente. Sí. Pero lo que apuntamos es a dar una forma más masculina, sería. Pero en líneas generales yo he visto varias imágenes y quedan realmente muy bien, ¿no? Sí, quedan bien. La situación es que las cicatrices son bastante perceptibles en la mayoría de los casos, pero no es algo que el paciente haga como foco o haga hincapié, porque en realidad es tan fuerte el cambio que tiene a nivel corporal que es como que la cicatriz pasa a un segundo plano. Te digo porque a veces podemos hacer ahorrativos en cicatrices y a veces no. Esas cicatrices horizontales que vos ves en el tórax, que son las cicatrices más grandes que podemos dejar, no es que nosotros deseemos hacerlo. Simplemente que si evaluamos riesgo-beneficio y vemos que de esa forma vamos a lograr dar más una forma masculina, bueno, se hace. Pero pese a que son muy perceptibles las cicatrices, en la mayoría de los casos no es algo que el paciente haga foco. ¿Y en la cuestión hormonal usted también tiene injerencia o es un equipo interdisciplinario también? Es un equipo interdisciplinario. La hormonización tampoco la llevan a cabo todos los pacientes. Hay muchos pacientes que no se hormonizan porque no tienen deseos y otros que sí. Y tampoco tiene que ver con las posibilidades de realizar la cirugía. Bien, bien. Qué tema complejo. A ver, ¿usted también hace cambio de genitalidad, doctora? No, yo cambio de genitalidad no me dedico. Es como una rama muy, muy específica y bueno, requiere equipos que estén justamente entrenados en ese tema.
Claro, perfecto. Imagino que también usted debe oficiar un poco de psicóloga también, ¿no? Porque debe haber escuchado llantos e historias de vida muy fuertes para esta decisión, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho hablar con los pacientes y escucharlos. Bueno, algunos son más permeables que otros, ¿no? Ujú. Algunos te quieren contar más y otros son como más reacios. Pero bueno, es bastante interesante la charla en el consultorio. Sí es verdad que se requiere un poquito más de empatía que capaz en otros asuntos de la medicina en sí. Claro, Sobre todo porque muchos de los pacientes llegan como reticentes y con miedo a qué van a encontrar del otro lado. claro, claro. A cómo los voy a tratar, o qué les voy a decir, o cómo los voy a mirar, o sea, en todo eso se fijan mucho. Ujú. Son Sí, muy poquitos los que ingresan relajados a la consulta. La mayoría ingresa como, así como dudoso y como con miedo, por lo menos en la primera consulta. Después ya una vez claro, que nos conocemos se entabla otro tipo de relación. Pero claro. bueno, por eso es muy importante, yo creo que más en estos asuntos, sí, la relación que podemos entablar con el paciente y la empatía, ¿no? De la consulta. En un tema tan sensible, pero me parece primordial la relación médico-paciente en estos casos, ¿no? Sí, sí. El miedo a cómo va a quedar, cómo es el posoperatorio, digo, obviamente que no es algo, algo ambulatorio, tiene que quedarse un Es par de días. ambulatorio, Jorge, ¿eh? Sí, Ah, no es me diga. ambulatorio. Sí, 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 sí. En realidad, si la cirugía la realizamos a la mañana y tiene tiempo el paciente de recuperarse unas horas, sí, es ambulatorio. Pasa la noche en su Ah, casa. yo pensé que era que tenía que estar 2 o 3 días con controles, con No, 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 catéter. no, no. No, 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 para nada, no, no. No. El 90% se externa sin ningún problema. Ah, bueno, pensé que era más, bueno, medio interesante el tema. Doctora, cuénteme, a ver, cosas que yo no le haya Sí. preguntado y sea importante mencionar, porque la verdad, honestamente, después de tantos años, es la primera vez que hablamos con una profesional de este tema, y la verdad que hay muchas cosas que uno puede saber y no pregunta. Eh, Totalmente, sí, tal cual. algo que me quiera contar que yo no le haya preguntado. Eh, y a ver, no sé, yo por ejemplo tengo muchos adolescentes en la consulta y bueno, a mí me interesa socialmente cómo se sienten, sí que les pregunto cómo desarrollan en el colegio, sus actividades y Ujú, recibo buenas devoluciones, en el sentido de que la mayoría está como integrado socialmente y no siente ningún tipo de situación rara en su entorno. ujú. Pero bueno, me parece que todo esto tiene que ver justamente con lo que hablaba anteriormente del cambio en la sociedad, del cambio en la mentalidad de la sociedad, ¿no? Claro, van con los Eh, padres. claro, que es como que los adolescentes de ahora y las nuevas generaciones, que llamamos millennials, ponele, tienen como otro Ujú. chip colocado. Me está Una cosa es un actualizando los adulto de termos. 40 que se formó de una forma, o un pensamiento, Sí. una educación. Las generaciones más jóvenes vienen ya con otra info. Entonces es Adolescente tiene que como, ir con los padres. no, ¿sabés que no? No, 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 no. Ah, A bueno, usted partir me de, está. Sí. a partir de los 16 años toman la decisión ellos solitos de poder operarse. No requieren el consentimiento firmado por ningún otro adulto, por ningún adulto en realidad. Ah, bueno. Bueno. Esa parte me la perdí. Está en la ley, por supuesto, eso. Claro, claro, exactamente. Doctora, con respecto al abdomen, Sí. ¿usted tiene injerencia también o estamos hablando solamente de lo que tiene que ver con las mamas, la mastectomía? No, no, cuando hablamos de masculinización de tórax es referente únicamente a la parte del tórax, a Bien, darle un bien, aspecto masculino a un tórax que nació genéticamente femenino. bien. El abdomen es otro tema, pero ¿cuál era la duda respecto al abdomen? ¿O No, qué es lo que no, querías saber? porque quizás también quiere una cinturita más masculina. Esto no Sí, significa. sí, sí, sí. A ver, el paciente que quiere masculinizarse o feminizarse, algunos van por todo y otros van como por algo que les interesa puntualmente. Claro, son Muchos, etapas, sí. muchos, muchos, la parte del tórax, sea masculina o sea femenina, y algunos pocos con la parte de la genitalidad. Y a partir de ahí empezamos a sumarle el tema de la cadera, el tema del abdomen, el tema Claro, de la cola, eso dependiendo claro, de cada uno. claro. Sí, no, no. A ver, uno cree que esto es soplar y hacer botellas, y no, es algo a nivel quirúrgico, todo tiene su tiempo, su etapa, su Por recuperación. supuesto. La parte facial también. Hay algunos que consultan por la parte facial.
¿sí? Por rasgos Claro, masculinos en la cara o más femeninos, también. claro, claro, sí, sí, totalmente. Es un mundo de... Es más frecuente de lo que uno cree la consulta, doctora, porque obviamente que esto Sí. no, nadie va a los gritos en la calle diciendo voy a ir al cirujano. O sea, son consultas más íntimas y que no suelen mucho esparcirse. ¿Es más frecuente de lo que uno cree esto? Muy frecuente y uno si no está empapado en el tema no sabe, pero hay muchos y cada vez más hospitales que realizan este tipo de cirugía, muchos, muchos, muchos y por tanto mucha consulta. Ujú. Ahora, lo llamativo de todo esto es que yo te diría que casi el 90% de las consultas son pacientes que quieren verse masculinos porque se sienten masculinos. Muy poca la consulta que llega respecto de una paciente trans femenina. O sea, Ah, un paciente que nació masculino y quiere verse femenino. Muy poco. Yo te digo que el 90% son pacientes que nacieron femeninas que quieren masculinizarse. bueno, buen dato ese, buen dato, buen dato. 90% es un montón la tendencia. Por lo menos en mis consultas sí ocurre eso. Llamativa, la verdad que es muy llamativo el dato. Claro, claro. Eh, y las pacientes trans femeninas que me llegan a la consulta no son adolescentes, la mayoría son pacientes de 40, 50 años Ajá, y con otro entorno social. bien. Son Bien. pacientes que se transvestían antes, que no, que están, siempre fueron rechazadas por la sociedad, como Ujú. otro aspecto de pacientes, digamos. Claro, claro. A Muy ver, jóvenes, pacientes jovencitas, muy poquitas, muy. claro, claro, muy jovencitas, claro. Eh, sí, estaba pensando, digo, en su carrera como profesional, digo, a nivel empatía se ha tenido que ayornar porque esto no es de toda la vida. Ha tenido que también aprender un poco la terminología, porque, a ver, usted me informó a mí de muchas cosas que una vez se confunde, lo binario, lo trans, lo que... Hay mucha gente que Sí, no por entiende de supuesto. qué estamos hablando, ¿no? No, totalmente. O dicen, no, el paciente ese o esa persona es gay. Claro, Bueno, claro. no, son dos vertientes por separado. Uno es como uno se percibe a su cuerpo, cómo se sienta, y otro es qué desee sexualmente. Y sí me Mm, tuve que allanar porque yo te digo, inicialmente hablábamos de la patología, de disforia de género, y yo ujú, mandaba al paciente para que el psiquiatra me dé una devolución y me claro. diga, sí, el paciente padece disforia de género. Bueno, ahora no es un padecimiento, no se lo entiende como una enfermedad, no se lo entiende como una patología. Eso yo creo que Claro, fue el principal cambio que tuvimos que hacer todos los médicos. la verdad Entender que que no es una sí, patología, que no es una enfermedad. bien. No, no, claro. Históricamente se decían, claro, esto tiene que ver con la desinformación y muchas veces la ignorancia de decir, tomá, agarrá la pelota y anda a jugar, dejate de hinchar, Sí, y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que hay una frase muy común que a mí o a uno le llega, que es decir, que es estar encerrado en el cuerpo que no te pertenece, que rechazás. es Debe que ser, así lo sienten, es tal cual, tal horrible eso. cual. Por eso es tan fuerte cuando se ven el cambio, cuando se ven sin mamas, muy diferente, es como muy rotundo el cambio. Psicológicamente debe ser una explosión Psicológicamente, el impacto, todo. Sí, 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 sí. O sea, están felices. las emociones Eh, que habrá visto cuando se despierta de la anestesia, ¿no? sí, 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 mucho, mucho. Bueno, Bueno, como siempre, hay personas que se avisan más que otras, pero la mayoría, las primeras consultas, cuando se ven el cambio, sí, ya les ven las caras. doctora, la verdad que me ha informado muchísimo, nos ha informado muchísimo a toda la gente que está escuchando la radio. Recuérdeme su Instagram y hay teleconsultas también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Desde que comenzó la pandemia, las teleconsultas en realidad Se siguen instalaron. siempre, siempre al día, digamos. Claro, sí, llegaron para instalarse esto Sí, es una de lo modalidad que se virtual. instaló, totalmente, Bueno, a los que totalmente. la quieran, quieran ver su página, doctora Julieta Hierro, en Instagram, y hay un montón Exactamente. hay un montón de información linda para que nos podamos informar antes de quedar mal parados y sobre todo lastimar a otra persona, ¿no? Doctora, un placer escucharla. Bueno, igualmente para mí.
Que tenga un hermoso día. Igualmente para ustedes. Gracias por la Cariño. invitación, Jorge. Por favor, un placer, un placer. Un beso para todos. Bueno, ahí estuvo con nosotros la doctora Julieta Hierro, especialista en cirugía plástica, que cuánta información junta que hay que procesar, porque es verdad, ellos son los que saben. Uno tiene que procesar un montón de cuestiones para, sobre todo las cosas, como dije recién, no estigmatizar, no herir a otra persona que se siente distinta. Y esto también involucra el bullying, involucra un montón de cosas que hay que erradicar tanto, y los papás tenemos tanto que ver en esto. Bueno, querido Mario, nos vamos a una pausa, mensaje al 11 3000 1404. Ya vengo.